Y aquí estamos contemplando este lunes 22 de junio. Bendito sea Dios porque nos permitió despertarnos, porque nos permite un nuevo día. Seguramente con preocupaciones, seguramente con mucho trabajo, seguramente con muchas cosas para pensar, para reflexionar. Pero estamos vivos. Y a mí me gusta decir esto, si estamos vivos, ya esto es victoria, porque el Señor nos regaló un nuevo día de vida para seguir construyendo nuestro camino al cielo, nuestro camino de santidad. Que haya muchas bendiciones para ti, para tu familia y para los tuyos en este día. El Evangelio según San Mateo en este día nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús, no juzguen y no serán juzgados. Del mismo modo que ustedes juzguen, así serán juzgados. La medida que ustedes usen para medir a los otros, será la misma medida que usen con ustedes. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pelusa del ojo, mientras llevas una viga metida en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para así sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, estamos en el primer discurso de San Mateo, este discurso conocido como el discurso de la montaña, el sermón de la montaña. Siempre me gusta repetirlo para que se nos queden las ideas y aprendamos. Mateo tiene 5 grandes discursos. En el domingo, ayer que celebrábamos el domingo 12 de este tiempo ordinario, pues estábamos iniciando a meditar el segundo. El segundo discurso es conocido como el discurso misionero. Pero en cambio, entre semana estamos retomando el discurso primero de Mateo, que es el sermón de la montaña. Fíjense la estructura, es el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Grande discurso, 3 capítulos. El primer capítulo, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo meditamos, centrado en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, centrado en ese discurso del proyecto del reino. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los perseguidos por ser justos, bienaventurados ustedes, etc. Ese es el proyecto y ahí está, ese es el perfil de quienes aspiran a vivir y a entrar en el reino de los cielos. Esa es la meta de todos nosotros. Para eso, para vivir eso, tenemos que ser luz y sal. ¿Se acuerdan que el Señor lo dijo? Y luego ya el Señor dedicó el capítulo entero, después de estas bienaventuranzas, a reflexionar sobre el verdadero sentido de la ley. ¿Se acuerdan? Yo no vine a cambiar la ley, sino a darle pleno sentido. Y nos presentó unas 6 que llamamos antítesis, es decir, Él presentaba la ley como la conoce el pueblo de Israel y después Él daba el concepto de cómo vivir plenamente esa ley. Luego pasamos al capítulo 6 y ya ahí se centró en la vivencia de los elementos de la vida de fe, la oración, el ayuno, la limosna y cómo se debe sentir, también cómo se debe vivir esto, perdón. También el Señor ahí hace la reflexión del verdadero sentido de qué es orar auténticamente y nos dio como proyecto y como presupuesto la oración del Padre Nuestro, una oración hecha con la vida, una oración que debe ser misericordiosa y cómo tenemos que ser nosotros con los demás. El capítulo 7, que es el que estamos iniciando ahora, es un capítulo que se va a centrar en los pequeños detalles que construyen la comunidad, en los detalles del día a día. Y esto va a ser muy importante porque esos pequeños detalles hacen grande la vida de la iglesia. Y empieza por uno que es el caballo de batalla de todos nosotros a todas horas, a diario, en todo momento, y es no juzgar. No juzgar. Y para no juzgar hay que entender varios presupuestos. El Señor aborrece sí el pecado. Sí, el Señor aborrece el pecado, pero no al pecador. Al pecador siempre le va a dar posibilidades de cambiar.
creo que el primer presupuesto para no juzgar es porque nosotros a veces nos quedamos en el error que cometió la persona tal, fulano de tal, pero el error es una cosa y la persona es otra. La persona tiene derecho a redimirse, a cambiar, tenemos que ayudarle. Pero con nuestras habladurías, con nuestros chismes, con nuestros comentarios de corredor, como llamamos, con eso no lo vamos a ayudar nunca. Porque entre otras cosas, a veces esa persona ni sabe que estamos hablando de ella. ¿Qué va a cambiar si no sabe, si nadie le ayuda? Entonces el Señor dice, no juzguen por esa razón, porque si Dios no condena a la persona, condena el error, pero no a la persona, entonces nosotros tampoco tenemos autoridad, no somos jueces de nadie. Además, el otro tema, ¿por qué no debemos juzgar a nadie? Porque somos hechos del mismo barro todos somos humanos, todos cometemos errores. La única alternativa posible para poder juzgar a otros es que fuéramos perfectos absolutamente, y eso ninguno. No juzguemos, no condenemos a nadie. Y tercero, es que de lo que damos, recibimos. Si yo soy duro condenando, pues ya sabré yo qué me espera a mí cuando me encuentre con el Señor. El Señor dice, si no quieres ser condenado, si no quieres ser juzgado tú, no juzgues a nadie. Porque el Señor siempre ha orado con misericordia y espera de nosotros misericordia y amor para con los demás. Que el Señor en este día los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.